Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Andrés Lewin, el de mi compañero es Ignacio Bardach, y juntos hicimos un estudio sobre las posibilidades de la construcción de una central mareomotriz en el istmo Ameguino, en la provincia de Chubut. Nuestro tutor, como ya dijo Carlos, fue el ingeniero Nicolás Tomasín, que trabaja dentro del Departamento de Hidráulica Marítima del laboratorio del Instituto Nacional del Agua, y a su vez es docente de la Facultad de la materia hidráulica marítima y también de mecánica de los fluidos. Y además también como profesora adjunta, con la que también hicimos muchas consultas, fue la ingeniera Cecilia Lopardo. En cuanto a los temas que desarrollaremos, bueno, acá se ve en forma como de índice. Primero empezaremos hablando de objetivos y consideraciones, luego lo que es la situación energética en Argentina, aprovechamientos de la energía marina, ubicación y marco histórico, predicción de mareas, turbinas, simulación hidrodinámica, túnel, central mareomotriz, y por último, presupuesto, y por último las conclusiones. En lo que respecta primero a lo que son objetivos y consideraciones, nos planteamos principalmente tres objetivos principales, los cuales fueron: el primero, estudiar la situación energética actual de la Argentina, en el que hicimos un estudio de lo que es la oferta, la demanda, el sistema de interconexión nacional y también lo que es la parte de importación y exportación de energía. Luego hicimos una revisión de las formas de explotar la energía del mar. Y por último, el objetivo más importante de todos fue justamente evaluar el potencial energético que podremos obtener mediante la construcción de una central mareomotriz en el istmo Ameguino, que está delimitado por los golfos San José y Nuevo, como se ve acá, como se ve acá en chiquitito. Después igual los voy a mostrar más grandes, mediante un túnel. Quiero destacar que históricamente el tema se empezó a estudiar en la década de 1910, en la cual se estudiaron muchas posibilidades, pero nosotros nos valimos de un proyecto principal que se hizo en la década del 50 por una compañía francesa llamada Sorea, y en este proyecto lo que se pensaba era construir un túnel, un canal, mejor dicho, que conectara los dos golfos, el cual implicaba grandes movimientos de suelo, y por eso lo que nosotros planteamos acá es una alternativa con lo que son las tecnologías actuales mediante el uso de tuneladoras, es decir, TBM, como para poder disminuir lo que es el movimiento de suelos. En cuanto a lo que son unas consideraciones o las limitaciones de nuestro trabajo, consideramos que se deberán tener en cuenta en futuras etapas los ítems que aparecen aquí. Primero, lo que son estudios ambientales y legales, creemos que tienen que ser estudiados por especialistas en el tema, con el criterio que la situación merece. Luego, bueno, como gran limitación también por ser una tesis de grado, nos encontramos que no pudimos hacer modelos hidráulicos a escala o pruebas de laboratorio, las cuales también deberían ser ensayadas, a efectuarse ensayos, como por ejemplo con el agua propia del lugar, el agua de mar del lugar de Chubut. Además, en cuanto a lo que son muestras de suelo, tampoco dispusimos de ellas, pero lo que sí, comentarios en el proyecto este que mencioné de Soegrea, en el que mencionaban cosas al respecto. En lo que es el diseño electromecánico, también vamos a contarles sobre las turbinas que utilizamos. Deberá también ser hecho por especialistas. Después, en lo que tiene que ver con la parte del cálculo estructural y de la central, digamos, del túnel y de la central, al tener el problema con lo que es la parte del estudio de suelos, tampoco pudimos hacer un cálculo estructural, pero también vamos a mencionar sobre el método constructivo con la tuneladora. Y luego, en lo que tiene que ver con la conexión de nuestra central con la ruta provincial número 2, que es la ruta más cercana, y con la estación transformadora de alta tensión más cercana, que queda
En Puerto Madryn estipulamos más o menos cuánto serían las distancias, pero el diseño del trazado exacto deberá ser tenido en cuenta también en futuras etapas. Y por último, nosotros hicimos un análisis financiero, económico, pero no uno financiero. Ahora ya sí, adentrándonos en lo que es nuestro primer objetivo. En cuanto a lo que es la oferta energética del país, la potencia actual instalada es poco menor a los 40 gigawatts. Para todo lo que tiene que ver con el estudio energético, nos valimos de lo que son los datos que provee CAMESA, es decir, la compañía administrativa del mercado eléctrico mayoritario del país. Y bueno, de la potencia total, como se ve en el gráfico de torta que está a la derecha, digo a la izquierda, la gran parte de la potencia se lo lleva a lo que son las plantas térmicas, en especial lo que son las plantas de ciclos combinados. Y luego también están, bueno, casi un tercio de la potencia corresponde a lo que son centrales hidroeléctricas. En especial, bueno, como se puede ver a la derecha, dividiendo el país por las 7 regiones principales que caracterizan al país, se observa que en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma y en el litoral conformado por Santa Fe y Entre Ríos, se encuentra casi un poquito más de la mitad de la potencia instalada en el país, siendo aquí donde más se centra lo que tiene que ver con plantas del tipo térmica. Luego los que son las centrales hidroeléctricas del país, principalmente se distribuyen en lo que es el noreste argentino, donde se encuentra Yacyretá en la provincia de Corrientes, que tiene una potencia instalada de 2.745 megawatts. Y luego también aquí, como se puede ver, no encuentro el mouse, les pido disculpas. Aquí en lo que es el límite entre Neuquén y Río Negro se encuentra el río Limay, donde se encuentran 4 de las centrales hidroeléctricas también más importantes del país, que son el Chocón, Alicurá, Pichicumblifú y Piedra del Águila. Y bueno, por último, lo que tiene que ver con lo que son energías renovables no hidroeléctricas, en los últimos años se estuvo desarrollando, en especial a partir de un plan que se llama Renovar, se estuvieron desarrollando varios proyectos de energías renovables. En especial se encuentran principalmente en la región patagónica por los grandes vientos, utilizando molinos de vientos. Lo que refiere a la demanda energética, también los datos, como ya mencioné, los obtuvimos de CAMESA. Y aquí se puede ver a la izquierda un gráfico que muestra cómo fue la evolución de la demanda en los últimos 7 años. Al respecto, bueno, se puede ver que principalmente la demanda está dividida en 3 grandes grupos, que son el sector residencial, el comercial y el industrial, de los cuales más o menos el industrial y el comercial permanecen constantes en el tiempo, si bien tienen algunas ondulaciones. El que más marca la diferencia y el que más energía demanda es el sector residencial, en especial en lo que son las estaciones de verano e invierno, en donde se ven que están todos los picos. Aquí a la derecha lo que se observa es respecto de cuando hicimos el análisis, de las últimas 4 estaciones, la de mayor demanda fue lo que es en el momento del invierno, en especial por los usos de calefacción. Y por último aquí abajo se pueden ver también en cuanto a la demanda mensual, 3 de las empresas de mayor demanda. Luego en lo que es el sistema de interconexión nacional, se puede observar a la izquierda, si bien es tan chiquito, pero la idea se va a entender, que es el país se conecta casi en su totalidad, en especial tiene un eje, dos ejes verticales, uno más cercano a lo que es la región patagónica, un eje que va más cerca de la cordillera y otro que va en el entorno más cercano a la costa argentina en el lado oeste. Y además tiene varias conexiones que son horizontales. Por otro lado, en nuestra región de análisis se puede ver que la estación transformadora de alta tensión más cercana es la de Puerto Madryn, que está aproximadamente a unos 50 kilómetros de donde va a estar nuestra central.
y además también hay 5 centrales con molinos de viento, y una central hidroeléctrica, que es la central de Ameguino, que tiene 58 megawatts de potencia instalada. Por otro lado, en lo que respecta con la conexión a otros países de la región, el único que no tiene conexión es Bolivia, y entonces Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay sí están conectados con la Argentina. En especial Uruguay y Brasil son a donde más se importa y se exporta energía. Y hablando de lo que es la importación y la exportación, en la derecha se observa en los últimos 17 años cómo fue el tema justamente de la importación y exportación. Y en la parte en verde se puede observar lo que es la exportación, y en azul celestón se ve lo que es la importación. Y aquí se puede ver entonces como claramente a partir del año 2010 casi que la exportación nacional disminuyó en casi en su totalidad, está en gigawatts hora eh, anuales, y con esto lo que nosotros concluimos es que realmente la Argentina está en una situación como al tope de sus posibilidades implementadas, eh, y entonces como que está tiene tendencia en la actualidad al déficit energético, lo cual también ha llevado a que el país tenga que importar energía de otros países, en especial, por ejemplo, gas natural licuado a altos precios, lo cual nos parece terrible para un país como el nuestro, que tiene un montón de recursos para explotar en forma renovable y limpia, con poca o nula emisión. Por eso es que nosotros justamente propusimos este tema de efectuar una central mareomotriz, la cual tiene muchas ventajas en cuanto a todo lo que tenga que ver justamente con la parte renovable. Luego, en lo que es nuestro segundo objetivo, principalmente hay 5 en forma general, digamos, hay casos particulares de cada uno, pero existen 5 formas de generación o de aprovechamientos con la energía del mar. En especial aquí en esta diapositiva se ven 4, en la siguiente se verá el nuestro. Y comentándolos brevemente, lo que es la energía de la corriente del mar, lo que utiliza es justamente, hacen el aprovechamiento de lo que es la corriente bien del mar, mediante unos turbinas que tienen un comportamiento análogo al que tendrían unos molinos de viento, pero con la diferencia de que el fluido es agua y no es aire. Luego lo que es la energía undimotriz, aprovecha la energía de las olas. La energía azul o la energía salina lo que aprovecha es la diferencia de concentración de sales en el agua dulce de un río, por ejemplo, y el agua salada del mar. Y lo que se hace es pasar el agua dulce por ósmosis a través de una membrana que únicamente deja pasar el agua y no las sales, de forma tal de poder igualar las concentraciones. Y lo que genera es en la parte en el recinto donde se ubica el agua salada, genera presión que luego empujará unos pistones, y bueno, con esto se genera energía mecánica que luego se la transforma en energía eléctrica. Y por último, entre estas 4, lo que es la energía mareotérmica u oceanotérmica, hace el aprovechamiento de las diferencias de las temperaturas en la capa superior del mar o del océano, que sería lo que sería la temperatura caliente, se podría decir, y la temperatura del agua fría en las profundidades. Entonces funciona como si fuera una clase de caldera. Luego, ya así, adentrándome en lo que tiene que ver con nuestro tipo de central, las centrales mareomotrices lo que aprovechan es la amplitud entre las mareas, es decir, la amplitud entre lo que es la pleamar, que es cuando está la subida del mar, y la baja mar. Entonces, para poder hacer esto, principalmente se requieren 2 grandes condiciones, que son, una, tener amplitudes de marea elevadas y considerables, y la otra es tener posibilidades de embalsar agua, ya sea en algún golfo con puntos extremos bastante cercanos, de forma tal de poder cerrarlos mediante el uso de una presa, o también puede ser, por ejemplo, algún, ¿cómo se llama?
alguna desembocadura tipo estuario. Aquí abajo se observan lo que son los tres tipos principales de formas de este aprovechamiento. Uno es lo que se llama turbinado por efecto simple, el cual se puede hacer durante la pleamar o durante la bajamar, en la cual se hace pasar el agua cuando sube el nivel de la marea, se hace pasar el agua hacia el embalse, en el cual se van a ir moviendo lo que son los álabes de las turbinas, en uno de los casos, si es que se turbina durante la pleamar, se mueven los álabes de las turbinas, luego con un generador se lo transforma esa energía mecánica en energía eléctrica, y luego mediante un transformador se lo elevará la tensión para poder trasladarlo hacia los centros de consumo, y luego ahí se va a bajar la tensión con otro transformador y después distribuirlo a las industrias, a las casas, etc. Y bueno, el otro tipo de ciclo simple es el turbinado durante la bajamar, es decir, que una vez que el embalse ya está lleno, se lo turbina cuando se produce la bajamar y se devuelve el agua hacia el mar. También existe lo que se llama turbinado por efecto doble, para el cual se utilizan turbinas, pueden ser turbinas reversibles, es decir, que funcionan tanto en un sentido como en el otro, que va a ser nuestro caso de turbinas, y también se podrían disponer de turbinas unidireccionales por duplicado, unas que funcionan para el turbinado durante la pleamar y las otras para la bajamar. Y también se puede hacer, por último, mediante efecto simple, segmentando lo que sería el embalse. En nuestro caso igual cabe destacar que tenemos una condición particular en la Argentina, en la cual cuando en uno de los golfos que limitan a la península, se produce, al istmo mejor dicho, se produce la bajamar, casi en simultáneo se produce la pleamar en el otro, y viceversa, y entonces nosotros no vamos a necesitar la construcción de una presa, y lo que se va a utilizar va a ser, en realidad, en vez de la amplitud de las mareas, lo que vamos a utilizar es el desfasaje entre las mareas. Un segundo que se trabó acá esto. Ahí está. Aquí lo que se muestra es un ciclo típico de un funcionamiento durante el reflujo, es decir, durante el vaciado del embalse. Acá arriba se puede ver lo que es, bueno, y después abajo lo que es el nivel del mar, y en esta otra curva lo que es el nivel del embalse. Entonces, en un principio, cuando se produce la pleamar, se abren las compuertas de la presa y se deja pasar el agua. En la medida que termina la pleamar, se cierran las compuertas, se espera que se equilibre el sistema, y luego con las compuertas cerradas se pasa el agua por las turbinas de forma tal de generar energía. Y luego, una vez que se ha vaciado nuevamente el embalse, se comienza de nuevo el ciclo, abriéndose nuevamente las compuertas, etc. Luego, en lo que son las centrales mareomotrices en vigencia en el mundo, en azul o celeste oscuro, se pueden observar los países que disponen de estas dos condiciones y que tienen centrales en funcionamiento, y en verde, países como el nuestro, que tiene esas características de tener una gran amplitud y un lugar donde se podría generar un embalse. De estas centrales en particular, de las que están en la actualidad en funcionamiento, las que quiero destacar son la central de la Rance en Francia, que fue la primera central mareomotriz en funcionamiento en la historia, que comenzó a funcionar en la década del 60 y tiene una potencia instalada de 240 megawatts, y la otra que es la central surcoreana del lago Jiwa, que es la central de mayor potencia instalada con 254 megawatts. Luego, en lo que ya sí, adentrándonos en el objetivo más importante, en lo que tiene que ver con la Argentina, según fuentes históricas, existen 5 lugares donde se podrían implantar centrales mareomotrices en el país, que son los que se ven aquí hacia la derecha, donde se puede ver justamente aquí las posibilidades, por ejemplo, en el río Deseado de cerrar aquí con una presa, o acá en el río Gallegos,
Pero bueno, nosotros en especial nos quedamos con la península de Valdés porque es donde mayor energía se estimó que por año se podría obtener. En especial, bueno, estos valores los sacamos de un texto histórico del ingeniero Antonio Federico. En lo que ya ahora sí es la zona nuestra en la que vamos a estudiar, como dije, nos quedamos con el lugar de mayor energía que se supuso que se podría generar, que es la península de Valdés. La península de Valdés se comunica con lo que es el resto de la provincia de Chubut mediante el Istmo Ameguino, que es este que está acá o que está acá, que a su vez está delimitado por el Golfo San José al norte y el Golfo Nuevo al sur. Históricamente se plantearon muchos tipos de posibilidades de aprovechar aquí en la zona. Empezaron los estudios, como no me acuerdo si ya lo dije o no, pero en la década de 1910, y se propuso tanto cerrar un golfo y utilizar solamente un golfo, cerrar el otro y usar solamente ese, cerrar ambos y conectarlos mediante un canal, o también cerrar ninguno y disponer de un canal. En especial, en nuestro caso, consideramos solamente, como mencioné, en vez de un canal, un túnel que estaría más o menos en esta altura, igual después ya los mostraremos mejor. Pero respecto a lo que tenía que ver con las posibilidades de cerrar los golfos, cabe destacar que la separación entre bocas, por ejemplo, el Golfo San José, es decir, entre estas dos puntas, es de 7 kilómetros de largo y una profundidad media en el acceso de 12,5 metros. Y aún mucho peor es lo que tiene que ver con el Golfo Nuevo, que demandaría muchísimo mayor volumen porque la separación es de 16,5 kilómetros y una profundidad media, aunque la máxima pasa a los 100 metros, la media es de 60. Luego, como nosotros vamos a tener que importar maquinaria, porque en la Argentina no existen fabricantes de tuneleras, por ejemplo, aquí destacamos lo que son las vías de comunicación, y en especial los puertos, el puerto y el aeropuerto más cercano se ubican en la ciudad de Puerto Madryn, y lo que es luego la conexión en vía terrestre con el resto del país se hace por la ruta nacional número 3 y hacia el lado de la península y hacia el lado del istmo, principalmente con la ruta provincial número 2. Luego, en lo que respecta a la altimetría y la geología, mediante datos obtenidos del Instituto Geográfico Nacional, obtuvimos lo que son las curvas de nivel. En realidad obtuvimos una imagen tipo raster y las pasamos al programa QGIS, y con eso obtuvimos las curvas de nivel, de los cuales evaluamos 3 cortes, de los cuales aquí solamente muestro uno, y nos quedamos con el corte A, que ese es el que estamos mostrando aquí, porque es en la parte donde el istmo tiene el menor ancho. Y además, sus altimetrías son muy similares. Aquí se puede destacar que la altura máxima es de aproximadamente 100 metros. A la izquierda estaría lo que es el Golfo Nuevo, a la derecha el Golfo San José, y se puede ver que hacia el lado del Golfo Nuevo tiene una fuerte pendiente, en el cual, no sé si lo repararon en la primera imagen de carátula, llamémosle, pero igual al final en la última de las diapositivas va a estar, que tiene una forma como si fuera una clase de acantilado. Luego, lo que tiene que ver con el Golfo San José, ya la pendiente es bastante menos pronunciada y tiene como más forma de playa. Por último, como comenté, nosotros no dispusimos de lo que son estudios de suelo, pero sí, del suelo, del terreno me refiero, pero sí comentarios en los que se destacaba que se posee una roca calcárea blanda. Otra cosa importante aquí es que justamente con lo que son las alturas elevadas, lo que sea el movimiento de suelos para hacer un canal serían gigantes. Al respecto del proyecto que había mencionado antes, que es el de la empresa esta Sobrea francesa, el estudio se hizo, como comenté, en la década del 50, y bueno, lo que ellos habían propuesto era, como decía, la construcción de un canal a cielo abierto que conectara los dos golfos,
donde la central se ubicaría aproximadamente a unos 700 metros de lo que es la costa o de la línea de costa del Golfo San José. Esta central se tendría que disponer de una presa en la cual se construiría con contrafuertes a ambos lados, justamente para poder soportar las presiones del agua para cada lado cuando se produzca lo que es la pleamar. En cuanto al proyecto en sí, hicieron muchos estudios de distintas secciones, pero con el que se quedaron era de 8.000 metros cuadrados, la longitud de 6.200 metros, la cota de fondo de menos 25 metros, el ancho en la parte, en el fondo, poco menor a los 290 metros, y el volumen de excavación, como ya mencioné, sería muy grande, de 241 millones de metros cúbicos de roca. En especial con esto, cabe destacar que Yacyretá, que es la central cuyo cuerpo de presa es el más grande de todo el país, y es una presa de materiales sueltos, posee un volumen de aproximadamente 64 millones de metros cúbicos. Fíjense lo que es la diferencia de volúmenes, ¿no? Luego también en la central ellos habían supuesto la utilización de turbinas Bulbo, que son unas turbinas reversibles, de 12 megawatts cada una, obteniéndose una potencia a instalar total de 600 megawatts. Bueno, buenas noches, me presento nuevamente, soy Ignacio Bardach y voy a continuar hablando de unas cuestiones. Primeramente vamos a ver lo que es la predicción de la marea en el área de estudio. Es importante destacar algo que Andrés había comentado, lo que es el desfasaje existente entre ambos golfos. Este es un desfasaje de 4 o 6 horas, que justamente, como comentó, cuando uno de los golfos se encuentra en pleamar, el otro casi simultáneamente se encuentra en bajamar. A su vez, se trata de una zona de grandes amplitudes. Esto se debe principalmente a la interacción que tiene con la plataforma continental, la onda de marea que viaja de sur a norte. Y a su vez, las diferentes orientaciones de embocadura que tienen en ambos golfos. Es decir, justamente este desfasaje natural permite, mediante la comunicación de ambos golfos, y sumado a las grandes amplitudes, un potencial aprovechamiento. Siguiente. Ahora bien, para estudiar numéricamente el problema, nos valemos de los datos brindados por el Servicio de Hidrografía Naval, cual brinda datos de pleamar y bajamar diarios para distintos puertos, denominados patrón. En nuestro caso nos valemos de los datos del Fondeadero San Román, correspondiente al Golfo San José, y de Puerto Madryn, correspondiente al Golfo Nuevo. Ahora bien, el Servicio de Hidrografía Naval brinda únicamente estos valores extremos, y nosotros, para poder realizar los posteriores estudios, necesitamos reconstruir la onda de marea. Para eso realizamos un proceso de interpolación que consiste en definir una serie de intervalos distanciados 5 minutos, elegimos ese paso de tiempo, y para cada uno de esos intervalos calculamos la altura de marea que le corresponde. Para ello usamos una de las dos fórmulas, de pleamar o de bajamar, eligiendo según de qué situación se encuentra más cercana, es decir, si el instante prefijado se encuentra más cerca de pleamar, se usa esa fórmula, y viceversa si se encuentra más cerca de bajamar. Los parámetros que intervienen son obviamente los valores de pleamar y de bajamar correspondientes, la amplitud de creciente o bajante, un parámetro A, que sería como un parámetro de fase, es decir, que es un cociente entre la distancia en tiempo entre el instante prefijado y el extremo más cercano, y la distancia entre pleamar y bajamar consecutivas. Siguiente. Ahora bien, realizamos la interpolación para todo el año 2019 y obtenemos gráfico de altura de marea para cada uno de los golfos. En la parte superior podemos ver todo el 2019, mientras que abajo hacemos foco en un mes en particular, elegido de manera aleatoria, que es enero, para poder ver un poco mejor lo que es el patrón de variación que tienen estas alturas. Es importante destacar ciertas cuestiones, como que el Golfo San José presenta mayores alturas de marea.
Es importante destacar que tiene un máximo de 4,36 metros y un mínimo de menos 4,49 metros, mientras que el Golfo Nuevo presenta un máximo de 2,92 y un mínimo de menos 3,16. Lo que son los valores medios, el Golfo San José tiene un máximo medio de 3 metros y un mínimo medio de menos 3,03. Mientras que el Golfo Nuevo, estos valores se ubican en torno a los 2 y menos 2 metros. Lo que son las amplitudes, la amplitud máxima en el caso del Golfo San José es de 8,85 metros, un valor realmente grande, y la amplitud media es de 6,02 metros, valor que se ubica muy cercano a la amplitud máxima del Golfo Nuevo, la cual es 6,01 metros. Y la amplitud media de este golfo, del Golfo Nuevo, es de 4,03 metros. Siguiente. A partir de estos resultados es que realizamos la diferencia entre estas alturas, es decir, agarramos los valores de altura del Golfo San José y le restamos los correspondientes valores del Golfo Nuevo. Y así podemos trazar estos dos gráficos, nuevamente hacemos la misma estrategia de mostrar todo el año en estudio y luego hacer foco en particular en enero para mostrar justamente lo que son estas variaciones. Es decir, sigue la modulación mostrada anteriormente y a la derecha resumimos una serie de valores importantes, lo que es justamente el máximo tomado en sentido positivo, el cual definimos nosotros como positivo, que es de San José del Golfo Nuevo, que es de 6,19 metros, mientras que en sentido inverso, este valor es de 6,66 metros. Los valores medios se ubican en torno a los 2,72 y 2,79 correspondientemente. Siguiente. Es con esto que realizamos un análisis estadístico y podemos establecer estos gráficos de frecuencia y frecuencia acumulada. En el gráfico superior hacemos distinción por el sentido, teniendo a la derecha los valores positivos, es decir, de Golfo San José a Golfo Nuevo, y a la izquierda de Golfo Nuevo a Golfo San José definido como negativo. Es importante recalcar que en el rango de 4 a 3 metros se ubica el rango más frecuente de diferencia de altura, de desfasaje existente, para ambos sentidos. Y en el gráfico de abajo estudiamos lo que es la frecuencia acumulada, sin hacer distinción del sentido, sino tomando exclusivamente lo que son las diferencias de altura, independientemente justo del sentido. Y marcamos un punto muy particular, el que correspondiente a la diferencia de altura 0,8, el cual es la altura mínima requerida para el funcionamiento de las turbinas que nosotros vamos a adoptar, las cuales son las mismas de este estudio que mencionó Andrés del proyecto de Sobrega. A este valor de 0,8 metros de diferencia de altura le corresponde un 12% de frecuencia acumulada. Esto es que el 12% del tiempo las turbinas no generarán energía, mientras que el 88% del tiempo del año habrá generación eléctrica. Siguiente. Ahora, vamos a estudiar un poco lo que son las turbinas. Es menester definir una serie de parámetros, como son la potencia, dada por el producto del rendimiento de las turbinas, del peso específico del fluido en cuestión, que en este caso es agua de mar, el caudal y la altura neta. Después está otro factor importante, que es el factor de planta, el cual se define como el cociente entre la potencia y la capacidad instalada, tomando valores del orden de 0,17 a 0,25. Esto muestra justamente cómo la capacidad que se suele instalar es superior a la potencia media. De esta manera, hay momentos que las turbinas capaz no funcionarían en sus rendimientos óptimos, pero se permite la satisfacción de picos de demanda. Después, lo que son criterios de selección, tenemos por un lado el rango de funcionamiento de caudal y de altura. En nuestra situación estamos en una situación que se denomina de caudales elevados y alturas bajas. Después, lo que es tipo de flujo se refiere a la dirección en la que incide el agua en los álabes de las turbinas. Después, lo que es el tipo de eje es la dirección que posee el eje de rotación de las turbinas. Siguiente. En nuestro caso particular, vamos a quedarnos con lo que se denominan turbinas bulbo, las cuales son un tipo particular de las turbinas Kaplan y justamente tienen un rango de aplicación el cual corresponde a nuestra situación, que es de caudales elevados y bajos tirantes. A su vez poseen una particularidad, la cual las hace idónea
para nuestro caso, que es que estas presentan álabes móviles y les permite funcionar en ambos sentidos. Son reversibles, es decir, independientemente del sentido del flujo, estas turbinas pueden funcionar. Después tienen un flujo denominado axial y el eje es horizontal. También es importante destacar que presentan el generador adosado a las mismas turbinas. De esta manera se puede reducir, ahí lo están señalando, de esta manera se puede reducir el espacio que ocupa el conjunto, digamos, turbina-generador. Y, bueno, a la derecha pueden ver lo que es una turbina en escala real, digamos, comparado con los humanos. En nuestro caso, vamos a tener turbinas de un diámetro de 6,9 metros, con un largo aproximado del doble de este diámetro, es decir, 13,8 metros. También es importante destacar que en futuras instancias de estudio se debería estudiar lo que son justamente la corrosión, digamos, y los materiales debido a estar expuestos justamente a agua de mar. Siguiente. Ahora bien, adentrándonos en lo que es la simulación hidrodinámica, nosotros utilizamos un software que se denomina HEC-RAS, es un software de uso libre y gratuito, cual está ampliamente validado para el modelado de superficie, de flujo a superficie libre. En nuestro caso, modelaremos a presión en una instancia, pero hay un artilugio que luego comentaremos para poder hacer esta modelación adecuadamente. Después vamos a utilizar una metodología que denominamos imposición de Manning equivalente, abajo está la referencia en la que nos basamos, la cual consiste en la zona correspondiente a la central, adoptar un valor de rugosidad, es decir, de Manning, muy elevado, de forma tal de generarle al sistema una fuerte caída comparable a la energía que absorben las turbinas y una afectación justamente a la hidrodinámica semejante. Después lo que son las condiciones de borde, vamos a imponer las ondas de marea calculadas con anterioridad en ambos golfos. Después vamos a plantear una serie de etapas de análisis. Vamos a tener primeramente una validación, la cual consiste en reproducir las condiciones planteadas por el proyecto de Sogrea y justamente a partir de los resultados obtenidos dar por validada la metodología. Luego vamos a plantear nuestra alternativa de conectar ambos golfos mediante un túnel y vamos a estudiar distintos diámetros y el potencial teórico disponible para cada uno de ellos. Una vez seleccionado un diámetro, vamos a plantear distintas alternativas de número de turbinas para posteriormente realizar un análisis estadístico de los resultados y por último estudiar lo que es la sensibilidad al parámetro de Manning de toda la traza del túnel. Siguiente. Ahora, introduciéndonos en lo que es el proceso de validación, podemos ver a la izquierda una imagen propia del proyecto de Sogrea y a la derecha una representación de dicha situación en el modelo, en el software. Esta traza tiene una longitud de 6.200 metros y se toman secciones idénticas, digamos, a las planteadas en el proyecto, trapezoidales de 8.000 metros cuadrados de sección. Estas secciones se ubican separadas 50 metros entre sí. Es un valor que sale del manual mismo del software para cuando no hay cambios abruptos de geometría, pero se hace foco en una zona, en la cual es la zona correspondiente a la central, la cual se ubica a 700 metros del Golfo San José, y allí se toma una longitud, esta zona de influencia, digamos, de 13,8 metros, y se toma un Manning muy elevado en dicha zona de 0,95, obtenido por la metodología, y este valor busca justamente generarle una fuerte pérdida al sistema y modelar de esta manera la presencia de las turbinas. En el resto de la traza, el valor correspondiente a la rugosidad, el valor de Manning, es de 0,0267. Para este proceso de validación estudiaremos del 22 de enero al 26 de enero. Luego estudiaremos todo el año en posteriores etapas, pero para el proceso de validación acotamos a estos días. Siguiente. Una vez realizadas las corridas del modelo, obtenemos una serie de resultados. En la parte superior podemos ver un gráfico de un perfil longitudinal correspondiente al 23 de enero,
a la 1:20, es una fecha elegida aleatoriamente, de forma tal de poder mostrar cómo en correspondencia con la central hay una fuerte caída dependiente del agua, de la energía del agua, justamente semejante a la energía que le quitan las turbinas al sistema. Después, por debajo, tenemos un gráfico de caudal y de altura para una de las secciones en función del tiempo. Allí algo muy importante destacar es el orden de magnitud de los caudales máximos, los cuales están en torno a los 20.000 metros cúbicos por segundo, valor que está en línea con lo planteado por el proyecto que justamente tomaban de referencia estos valores como caudales máximos. Siguiente. Ahora bien, el software permite también obtener resultados de manera tabulada y poder justamente realizar operaciones en planillas de cálculo y eso, por lo cual nosotros lo que realizamos es la diferencia de altura entre la sección aguas arriba y aguas abajo de la central, de forma tal de obtener la altura neta, es decir, justamente la altura aprovechada por la turbina, y comparando con el caudal respectivo para cada valor de altura neta, obtenemos la nube de puntos verde que se puede ubicar, que se ve en el gráfico de arriba, y la ajustamos mediante un polinomio de grado 2. Este mismo polinomio se compara en el gráfico de abajo con la curva HQ salida del proyecto. Se ve justamente que se tiene un ajuste realmente bueno, y además se le suma esta cuestión de tener caudales del mismo orden. Por lo que damos por validada la metodología en esta instancia. Siguiente. Ahora bien, nos introducimos un poco en lo que es nuestra propuesta. Vamos a justamente plantear, comunicar ambos golfos mediante un túnel. Vamos a evaluar distintos diámetros. Este túnel va a tener su cota de intra-2 en menos 6,5 metros, de forma tal de garantizar la completa sumergencia, es decir, que trabaje a presión. Los diámetros que planteamos son de 10 metros, 12,5 metros, 15 metros, 17,5 metros y 20 metros. Allí marcamos 17,5 porque es el valor que nos quedaremos finalmente, pero bueno, o sea, analizaremos lo que son todos los diámetros. Después, para este modelo a presión, es que utilizamos una metodología que se denomina ranura de Prisman, la cual consiste en introducir una abertura a la sección de un espesor muy pequeño, de forma tal de tener un aporte casi nulo de área, pero inducir al sistema una presión adicional, de forma tal de poder modelar con las ecuaciones de flujo a superficie libre una situación de flujo a presión. El software justamente utilizado posee una opción para trabajar mediante esta metodología automáticamente. Siguiente. Ahora presentamos los resultados para el diámetro que finalmente elegimos, luego haremos una tabla de resumen, pero aquí podemos ver resultados de un perfil longitudinal para el diámetro de 17,5 metros, correspondiente al 2 de octubre a las 8:20, donde se puede ver que no hay un quiebre dependiente de la línea de energía del agua. Esto es porque justamente no dispusimos turbinas, simplemente estamos comunicando ambos golfos y analizando la situación. Después, en la parte de abajo, tenemos un gráfico nuevamente de caudal y altura para una de las secciones, en función del tiempo, donde justamente acá es importante una vez más destacar el orden de magnitud de los caudales para este caso, los cuales están en el orden de los máximos de los 1000 metros cúbicos por segundo. Los valores negativos, no olvidé aclarar antes, justamente indican un sentido inverso, digamos, en la otra dirección. Siguiente. Ahora bien, tomando como altura neta la diferencia de altura para cada instante entre ambos golfos y multiplicando por el caudal respectivo y por el peso específico del agua de mar, se tiene el valor de potencia teórica, digamos, para cada uno de los diámetros. Allí los resumimos. Se puede ver una tabla a la izquierda, y a la derecha, a partir de dichos puntos,
ajustamos mediante un polinomio de grado 2, el cual tiene un ajuste perfecto, es decir, con un r cuadrado igual a 1, y se puede ver la fuerte dependencia de la potencia respecto al diámetro, es decir, que es conveniente un diámetro lo mayor posible, y en nuestro caso nos quedamos con el de 17.5, puesto que, como explicará mejor Andrés luego, nosotros por lo que es, planteamos la utilización de una tuneladora, la cual la máxima utilizada actualmente es de justamente este diámetro. Igualmente estudiamos el valor de 20 metros de manera teórica para tener un panorama más completo del problema. Siguiente. Ahora bien, a partir de los resultados anteriores, justamente es que planteamos dos alternativas de disponer en este túnel de 17.5 metros, 2 turbinas o 3 turbinas. Estas turbinas son las mismas, no me acuerdo si mencioné, que las del proyecto de Soberea, es decir, que en la primera situación se tendrían 24 megawatts de potencia nominal, y en el segundo caso 36 megawatts de potencia. Cada turbina, recuerden, poseía una potencia nominal de 12 megawatts. Luego también calculamos, por la metodología que mencionábamos de Manning equivalente, por así llamarlo, y se obtiene que para la zona de la central deberá ser este valor de 0,29 y 0,20, como se ve allí arriba a la izquierda, correspondientemente. En esta misma diapositiva podemos ver lo que es el perfil longitudinal para el 2 de octubre a las 8:20, se puede ver esta vez sí lo que es justamente el quiebre de la dependiente, la pérdida de energía que se tiene en correspondencia con la central, equivalente a la potencia que absorben las turbinas, y a la derecha un gráfico de caudal y altura para una de las secciones en función del tiempo, y es importante notar que los caudales, esta vez, ante la presencia de las turbinas, se ven disminuidos. En situación sin turbinas, los máximos eran en el orden de los 1000 y menos 1000 metros cúbicos por segundo, y en este caso son del orden de 600 menos 600 metros cúbicos por segundo. Es una pérdida, digamos, cercana al 30%. Siguiente. Ahora, una vez más, realizamos un ajuste como habíamos realizado en el proceso de validación, tomando justamente como altura neta la diferencia entre la sección la diferencia de altura entre la sección aguas arriba y aguas abajo de la central, y con el valor de caudal respectivo y ajustando, se compara en el gráfico superior con la propia de las turbinas del proyecto de Soberea, la cual hoy, una vez más, se obtiene un ajuste más que razonable. En la parte inferior podemos ver un gráfico, el cual corresponde a la potencia en función de la altura neta. Es decir, que teniendo ahora bien todos los valores de altura neta para el año en estudio, y mediante esta curva podemos obtener lo que sería la potencia. Es importante destacar que en esta curva ya están los rendimientos implícitos, es decir, no haría falta multiplicar por los valores de rendimiento correspondientes. Siguiente. Es a partir de estos resultados, obviamente, bueno, que estudiamos todo el 2019, y establecemos estos gráficos de frecuencia para una situación de 2 turbinas y de 3 turbinas. Estos gráficos, es importante destacar que son teóricos, es decir, que el caudal que circula, nosotros lo dividimos por 2 o por 3 todo el tiempo de estudio. Cuando en la realidad, si circula un bajo caudal, este sería turbinado por una única turbina y no dividido equitativamente. Pero sirve para ver justamente cómo la situación de 2 turbinas es una situación más provechosa. Vean el valor de, por ejemplo, de 0, de no generación, cómo presenta un menor valor de 18,4 frente a 24,1 del caso de 3 turbinas. Y en ambos casos, la situación más frecuente se ubica en torno a los 6.000 kilowatts. Siguiente. Ahora podemos ver un resumen de producción diaria hacemos foco en 2 días en particular, el 22 de febrero y 23 de febrero, donde se puede ver cómo ese patrón de variación, que es una generación claramente por picos, en lo que hay picos
momentos de no generación, representados como una línea horizontal en correspondencia con el valor 0 de potencia, y también momentos de generación máxima, como se puede ver en el caso de dos turbinas, donde en correspondencia con el valor de 24.000, es decir, la potencia nominal instalada, se tiene una parte horizontal en determinado de los picos. Mientras que en la parte inferior, con el caso de tres turbinas, estos picos son satisfechos, es decir, se alcanza una potencia levemente superior a los 24.000. Igualmente, es importante destacar que nosotros seleccionamos como solución más conveniente las dos turbinas, puesto que los picos no satisfechos realmente representan un porcentaje muy bajo del tiempo, es de 0,06% del año. Mientras que, si dispusiéramos, podemos pensar, 4 turbinas, estarían aún más desaprovechadas, mientras que una única turbina habría cerca de 20-25% del tiempo del año, el cual no se estaría aprovechando la potencia disponible del sistema. Es por esto que, justamente, la disposición de dos turbinas pensamos que es la solución más acertada. Siguiente. Por último, también realizamos un análisis de sensibilidad de lo que es el valor de rugosidad del parámetro de Manning para toda la traza, es decir, por fuera de lo que denominamos central, sino para todo el resto de secciones, donde nosotros para lo que es el túnel habíamos tomado un valor de 0,019. Ahora bien, la bibliografía daba valores extremos que iban hasta 0,012 y 0,025. Por lo cual estudiamos estos valores y acá podemos ver un gráfico del caudal en función del tiempo, y para el menor valor se tiene un caudal máximo de 629 metros cúbicos por segundo, mientras que para el Manning máximo, digamos, el caudal es menor y es de 519 metros cúbicos por segundo, lo cual representa una diferencia de aproximadamente el 20%. Es decir, se puede ver la fuerte dependencia, la importancia de este parámetro, lo importante de que es estudiarlo, optimizarlo y tener en cuenta de tener una rugosidad lo menor posible, es decir, una superficie lo más lisa posible, el revestimiento del túnel, de forma tal de obtener mayores caudales y consecuentemente mayor potencia. Siguiente. Luego, en lo que ya es adentrándonos en la parte del túnel y de la central, tal como habíamos mencionado, la central se ubicaría aproximadamente unos 700 metros respecto de la línea de costa del Golfo San José. Luego la misma, respecto a lo que es la ruta provincial número 2, se encuentra aproximadamente a unos 5 kilómetros, entonces se tendría que disponer de una ruta que lleve hacia lo que es la ruta, digamos la ruta provincial número 2. Y luego aquí abajo se puede observar lo que sería un corte longitudinal del túnel y de la central. Cabe aclarar que acá la central está fuera de escala, pero sí lo que está escalado es el túnel y la altimetría. Al respecto, en realidad lo que es la escala longitudinal es 10 veces más grande de lo que es, perdón, 10 veces más chica de lo que es la escala altimétrica. Bueno, luego, como había comentado Ignacio, nosotros propusimos que la cota de intra-2, es decir, dentro de lo que es el túnel, la cota superior que está en contacto con el agua, sea de menos 6,5 metros respecto del nivel medio del mar, puesto que aprovechando lo que sería la baja mar más baja para el Golfo San José, que es la que ya había comentado hoy, que es el limitante, más una determinada revancha, se seguiría trabajando de esta forma a presión. Luego lo que es la cota del invertido del túnel sería de menos 24 metros. Ahora bien, en cuanto a qué tipo de tuneladora utilizar, según la bibliografía consultada, las tuneleras tipo Earth Pressure Balance, o EPB por sus siglas en inglés, permiten excavar roca blanda y suelo. En nuestro caso decidimos utilizar o tomar como ejemplo la tuneladora que
que se utilizó en la historia, la más grande del mundo, justamente por aprovechar este tema que había dicho Ignacio sobre el diámetro, cómo es que incide sobre el cálculo de la potencia. Y bueno, esta tunelera, llamada en Estados Unidos Bertha, se utilizó en Seattle para la construcción de un túnel vial de 2 pisos o 2 niveles. Al respecto, entonces, tenía un diámetro de 17,5 metros, y bueno, aplicándolo a lo que sería nuestro túnel, el túnel, como ya mencionamos, sería de 6.200 metros y tendría una sección, por lo tanto, en función del diámetro, de 240 metros cuadrados, y el volumen a excavar sería de 1,5 millones de metros cúbicos. Y entonces, lo que nosotros propusimos en realidad en el proyecto es lo que sería una clase de prueba piloto, en la cual, si resulta bien, se podría luego ir duplicando ahí en el entorno, bueno, las características serían similares. Entonces, para poder obtener la misma potencia que en el proyecto de Sobrega, se necesitarían 25 túneles, y por lo tanto el volumen a excavar de esos 25 túneles estaría en el orden de los 36 millones de metros cúbicos de material, versus a los 241 millones planteados por Sorea. Por otro lado, como ya mencionado al principio, no hicimos lo que es un análisis estructural de lo que serían las dovelas que van a ser de revestimiento, pero aquí a continuación voy a explicar un poco acerca de las dovelas, algunos lineamientos generales, y luego en lo que tiene que ver con el rendimiento nos basamos de una tesis efectuada en la Universidad Politécnica de Cataluña, de Ignacio Sáenz de Santa María Gatón, en la cual él lo que hizo fue estudiar casi 100 túneles alrededor del mundo con distintas características, ya sea para el uso que se le va a dar, es decir, si es, por ejemplo, ferroviario, vial o con usos hidráulicos. Luego también lo que son condiciones del terreno, ya sea roca de dura a blanda o utilizándose para suelo, para excavar suelo, con lo cual, bueno, variarían qué tipo de tunelera se tendría que usar, y además cómo sería el lugar de implantación, si se trata de zonas urbanas o zonas no urbanas, también alturas de la napa freática y de los diámetros. En nuestro caso, el rendimiento estipulado, que ya contemplaría lo que tenga que ver con un promedio de estudios históricos efectuados por él, de lo que serían los retrasos que se podrían hacer, por ejemplo, por mantenimiento de rutina de la tunelera, que en realidad tienen que estar previstos, o por algún tipo de averías. Bueno, nuestro valor se estima en los 234 metros por mes, es decir, unos 27 meses para hacerse todo el túnel. Cabe destacar que, por ejemplo, comparativamente, por valores que obtuvimos de bibliografía, lo que es el método tradicional o el llamado método belga para la excavación de túneles, estipula un rendimiento que va entre los 30 y los 50 metros por mes, y lo que es, por ejemplo, el nuevo método austríaco, que se utiliza, por ejemplo, mucho para lo que sean excavaciones para hacer subterráneos, según la bibliografía, andan en valores de 120 y 150 metros por mes. Justamente la ventaja que nosotros tenemos de utilizar una tunelera es acelerar los tiempos constructivos. En cuanto a cómo es el funcionamiento de este tipo de tuneleras, principalmente se dividen en 3 partes, lo que es la cabeza de corte, el escudo intermedio y el escudo posterior. En la parte delantera, es decir, en lo que sería el frente de ataque, la cabeza dispone de unos discos especiales que van perforando al terreno y luego a su vez los van depositando en una cámara de presión. Y entonces, dependiendo si se trate de roca blanda o suelo y cuál sea la dureza que tenga el suelo, se pueden instalar, o mejor dicho, aplicar algunos aditivos, como por ejemplo pueden ser espumas, como para hacer que la mezcla tenga, o que el material excavado tenga mayor consistencia y por lo tanto que la mezcla sea más homogénea. Luego ese material que se va a encontrar en la cámara de presión
se lo levanta y se lo traslada a una cinta transportadora mediante un tornillo sin fin que tiene el mismo funcionamiento que lo que es un tornillo de Arquímedes. Luego, mediante una cinta transportadora, que es lo que se puede ver aquí en celeste, se lo llevaría a la parte posterior del túnel, de la tunelera, mejor dicho, y para llevarlo hasta el inicio del túnel se lo puede hacer, por ejemplo, mediante otras cintas transportadoras o mediante carros como si fuera, por ejemplo, como se usan en las minas o también mediante camiones. En nuestro caso supusimos utilizar esos carros como circulando por vías como si fueran en el caso de un tren. Por otro lado, como ya mencioné, el revestimiento sería con dovelas y para efectuar el avance de la tunelera, la misma se empuja mediante los que son los cilindros de empujes o gatos hidráulicos que se empujan, como ya mencioné, frente a las dovelas. Entonces, en el momento de que se avanzó una etapa, y se traen a las dovelas mediante otra cinta transportadora, con un erector de dovelas, que es una parte de la tunelera, que sirve para levantar por succión, como si fuera una clase de aspiradora, las dovelas. Después se las coloca en sus respectivos lugares. Se empieza primero por lo que sería el fondo, es decir, la solera, luego por lo que son los laterales, colocándoselos en forma alternada entre derecha e izquierda, y por último lo que se denomina la clave, que es la parte que le da el cierre a la sección del túnel. En el momento que se va colocando cada una de estas dovelas, estos cilindros se retraen, se coloca en el lugar correspondiente de la dovela y luego se vuelven a empujarse contra ellas. Ahora sí, en cuanto a lo que caracteriza un poco lo que son las dovelas, aquí se pueden observar lineamientos, llamémosle, o algunas características generales de túneles efectuadas o dadas por un manual de carretera y túneles del Ministerio de Transporte de Perú, donde se estima que aproximadamente el espesor de cada dovela será en el orden del diámetro de IO 30 al diámetro de IO 25, el diámetro del túnel, ¿no? Luego el ancho se le estipula entre 1 y 2 metros, dependiendo cuál es la resistencia que tenga el terreno. Después, por otro lado, no aclaré, pero el conjunto de dovelas colocadas en una determinada sección se lo denomina anillo, y dependiendo del diámetro que tenga, se pueden colocar entre 6 y 10 dovelas por anillo, lo cual a mayor cantidad de dovelas necesarias un poco disminuye lo que tiene que ver con el rendimiento por la velocidad del montaje. Luego, por otro lado, la resistencia estimada generalmente está en el orden de los 40 y 50 megapascales, pero es muy importante destacar que al ser un elemento premoldeado y fabricado en una fábrica, justamente, no es que se hacen in situ, hay que tener en cuenta todo lo que sean las solicitaciones intermedias desde el momento de la fabricación hasta su posterior colocación y entrada en carga. Es decir, lo que tenga que ver con la temperatura en el horno en la que se efectúan las reacciones químicas del hormigón, lo que tiene que ver con el desencofrado, el traslado hasta el lugar de acopio, el acopio propiamente, porque van a ir encimadas, como se ven uno encima del otro, acá, por ejemplo, y después, bueno, también lo que es el transporte hasta el pie de obra, y bueno, su posterior colocación, etc. Luego también las dovelas puede haber de dos tipos fundamentalmente, lo que se llaman de ejes rectos y ejes troncocónicos, que en general estos últimos se utilizan en lo que sean tramos curvos. En nuestro caso igual, buscaremos tener, o se debería de buscar tener la menor cantidad de curvas, porque justamente generan pérdidas localizadas. Pero bueno, también de todas formas se pueden usar lo que sean los tipos troncocónicos como para darle mayor trabazón a las dovelas. Lo que no mencioné aparte es que las dovelas se las colocan
en forma análoga en algún punto a lo que sería hacerse un muro con ladrillos, ¿no? Digamos, no van en una misma línea como para poder evitar tener juntas. Después, en cuanto a lo que es el inicio de la construcción y el pozo desde donde partirá la tunelera, se tiene que hacer lo que llama justamente un pozo vertical o un pique, que se lo puede hacer con, por ejemplo, retroexcavadoras, como se puede ver en la imagen de aquí, o en el esquema de aquí a la derecha, la cual van a ir excavando por etapas, o por frentes de ataque, como se puede ver aquí, primero el A, después el B y el C, y bueno, van a hacerse, dependiendo del brazo que tenga la tunelera, en etapas también verticales. Luego ese material excavado puede salir a partir de una grúa o de una clase de grúa pórtico. Por otro lado, una vez que ya se efectúa el pique, el material que sale del túnel efectuado mientras que se va excavando con la tunelera, existen dos formas de retirarlo, que pueden ser una, la que acabo de explicar, y la otra mediante la disposición de unas cintas transportadoras que actúan en diagonal y van subiendo al material en forma vertical. Luego lo depositarían, por ejemplo, en una tolva, que a su vez luego lo dejaría en un camión, que luego lo llevaría por último a lo que sería la zona de depósito del material excavado. Por otro lado, también es muy importante tener en cuenta lo que sean las ventilaciones del túnel, porque lo que más importa de todo, más allá de que se haga el túnel, es la seguridad de todo el personal que esté en la obra, y además se deberá disponer un montacargas, y escaleras también para la evacuación. Aquí, por ejemplo, se puede ver lo que fue el pique, o lo que es el pique de la obra del Arroyo Vega, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual se puede destacar aquí en amarillo justamente lo que sería el conducto de ventilación, aquí están las escaleras, una grúa, la grúa pórtico y parte de la playa de acopio de dovelas. Además, en cuanto a lo que es en sí el ingreso de la tunelera, como se puede ver en esta otra imagen, se va haciendo de apartes, y la misma va a empezar a funcionar, y en la medida que va a ir excavando, se le van a ir acoplando lo que tenga que ver con las partes de la cola. Luego, en sí, algo que no mencionamos es que creemos o consideramos que la tunelera debería empezar a funcionar lo más cercana posible al Golfo San José. El motivo de esto es porque, si lo recuerdan, el Golfo San José tiene una bajada menos pronunciada, con lo cual se podría disponer un mejor acopio de las dovelas, en comparación con lo que sería el Golfo Nuevo con el acantilado, el cual requeriría de una maquinaria especial para poder bajar las dovelas. Además también, dado que la central se encontraría más cerca de lo que es el Golfo San José, en paralelo con el avance se podría ir avanzando con las obras propias para la central en sí. Para poder hacerlo entonces, como dije, se requiere que el túnel se empiece a hacer lo más cercano a la línea de costa, por lo cual se deberá de disponer de lo que se llama una obra de cierre para evitar que ingrese agua con la pleamar, en especial para evitar todo lo que sean problemas posibles que podría tenerse por corrosión, justamente por el agua propia de mar, por el agua salada. En este caso aquí se puede observar lo que fue una parte de lo que es la obra de cierre de una presa en Estados Unidos, la cual se le hizo con ataguillas celulares, a las cuales se las fue rellenando con un material. Luego en sí, lo que tiene que ver con el túnel aparte, lo que es la entrada al túnel se lo denomina boca toma, en forma análoga a lo que sería una presa de una central hidroeléctrica, y la cual nosotros consideramos que debería ser de forma abocinada, es decir, que el diámetro al principio empiece siendo un poco más grande del supuesto o el ya mencionado por nosotros de 17,5 metros, y luego vaya disminuyendo gradualmente hasta llegar a ese valor de 17,5. De esta forma lo que se hace es continuar lo que son las líneas de corriente y evitar posibles fenómenos de
cavitación por tener algunos vórtices. Por otro lado, se deberían disponer de rejillas en cada una de estas bocatomas para poder evitar el ingreso de material que esté inmerso en el agua, es decir, que pueda ser arrastrado por la corriente del agua o también por animales. Por otro lado, lo que tiene que ver con las compuertas para nuestra central, supusimos disponer de compuertas de 18 metros de altura por 6 metros de ancho, y para tener, que van a estar separadas, digamos, en conjunto van a ser 3 compuertas para cada bocatomas, y también otras 2 para lo que tengan que ver, que estén previos a las turbinas. Pero en cuanto a lo que son las dimensiones, para tener más referencia, la presa de Pichicumuleufu utilizó compuertas de 15,5 metros por 6,50 metros de ancho, con lo cual más o menos estaríamos en el mismo orden. Y al respecto, bueno, como decía, estas compuertas van a estar separadas entre sí, o cada uno de este grupo de 3 van a estar separadas por unos pilares o pilas. Además, las compuertas se desplazarían serían del tipo Stoney, las cuales se desplazan por lo que se denomina recatas, es decir, una clase de perfiles U o guías, y además para evitar lo que es o para disminuir el rozamiento, se disponen de unos rodillos que lo que le generan es una condición de rodadura que facilita la subida y la bajada de las compuertas. Además, como quería mencionar, que estas compuertas, lo que nosotros queremos hacer es poder facilitar seccionar al túnel y a la central de forma tal de poder realizar mantenimientos. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la central mareomotriz en sí, en especial en el edificio, el mismo debería contar mínimamente con los elementos que destacamos aquí en la parte izquierda, los cuales los voy a leer. Son oficinas y salas de reuniones, salas de control y laboratorio. Por ejemplo, como sala de control a la derecha mostramos una imagen de lo que es la sala de control de la presa o de la central del Caldillal en Tucumán. Luego también se deberían de disponer de vestuarios, comedor, baños, salas de primeros auxilios, sector de vigilancia, un taller para arreglos menores, sistema de ventilación y antiincendios en todas las áreas, y en sí la sala de máquina constaría de, como ya habíamos explicado, 2 turbinas Bulbo de 6,90 metros de diámetro y 12 megawatts de potencia cada una. Perdón un segundo. Y además, como ya ha explicado Ignacio, el generador se encontraría ya dentro de lo que es el bulbo propio de la turbina. Además también habría que considerar un transformador y un puente grúa para el montaje, la colocación y el mantenimiento de los equipos, y obviamente elementos de protección, lubricación y refrigeración para toda la maquinaria. Cabe destacar que nosotros supusimos, en forma aproximada, una planta de la central de 800 metros cuadrados. Luego, en lo que tiene que ver con el presupuesto, además de valernos para lo que es el costo del trabajo de tesis que ya había mencionado antes de España, dispusimos también, o consultamos también a un manual de procedimientos para estimación de costos de aprovechamientos hidroeléctricos desarrollado por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación en conjunto con varias empresas. Cabe mencionar que los costos del trabajo en español estaban dados en euros, y los del manual había algunos que estaban dados en dólares y otros en pesos argentinos, con lo cual convertimos el precio del peso argentino al cambio de la fecha en la que se elaboró el manual a dólar, y supusimos el costo en dólar como si fuera un costo constante en el tiempo, lo mismo con la conversión de euros a dólares. Con eso entonces, obtuvimos un costo total del túnel y de la central en sí de aproximadamente 2.400 millones de dólares, y un costo unitario
de casi 100 millones de dólares por megawatt. Cabe destacar que aparte trabajamos con los costos en dólares porque este tipo de obras internacionalmente se suelen cotizar en esta moneda. Además de estos valores, el que vale la pena destacar en forma muy importante es el costo de lo que tiene que ver con la excavación del túnel, que se lleva poco menos del 79% de toda la obra. Y además, en función del trabajo de tesis de Sáenz de Santa María Gotón, lo que es el costo de la fabricación de dovelas lo estimaba con un valor bastante elevado, el cual representaría el 65% aproximadamente de lo que es toda la construcción del túnel, y a su vez implicaría casi el 50% de lo que es la obra total. Por último, en lo que tiene que ver con la parte de conclusiones, vale la pena destacar varias características operativas, que son que, por un lado, las mareas en esta región tienen un comportamiento más bien astronómico y no uno meteorológico, con lo cual, dado que el comportamiento de los astros, en especial el de la Luna, que es el que tiene mayor incidencia, está sumamente estudiado, los pronósticos que se pueden hacer de las mareas son muy buenos en comparación con lo que se puede hacer con otras centrales del tipo renovable, como podría ser, por ejemplo, una con paneles solares, donde depende mucho de la nubosidad del año, o una eólica, que depende mucho de la velocidad de los vientos. Luego, la generación estimada de nuestra central es poco menor a los 60 gigawatts hora anuales, lo cual, comparativamente con lo que es la población de Puerto Madryn al año cuando se hizo el último censo, en el 2010, nuestra generación podría alimentar o abastecer a toda la población de dicha ciudad. Por otro lado, el periodo de funcionamiento teórico, que es el que cubre el tirante mínimo que había aclarado Ignacio para poder generar energía, se obtiene en el 88% del tiempo medio anual, con lo cual, en forma media, diariamente, se podrían generar durante más de 21 horas por día. Digo en forma media porque cabe destacar que las amplitudes de marea no son constantes a lo largo de un mes, justamente por lo que es el efecto de la marea o el momento de la sisigia y el momento de las mareas de cuadratura. Por otro lado, en la actualidad, en comparación con lo que fueron otros estudios históricos, se dispone de lo que es el Sistema de Interconexión Eléctrica Nacional, con lo cual permitiría también disponer de que esta energía se pueda distribuir en el país, y además se cuenta con la estación transformadora cercana de Puerto Madryn, aproximadamente, como ya había mencionado, unos 50 kilómetros. Por otro lado, en lo que respecta a características constructivas, la velocidad constructiva del túnel, como ya había mencionado, sería de unos 27 meses, a lo cual estimamos aproximadamente que el total de la obra se podría hacer en 4 años, y además también, como ya había mencionado, con este proyecto se disminuiría muchísimo lo que tiene que ver con el movimiento de suelos respecto del de Sobrea. Además, tampoco se requeriría una presa o una SUD, lo cual también hace que se vean reducidos los costos, los costos justamente por esto. Y por otro lado, como había mencionado, lo nuestro sería una prueba piloto, con lo cual, si da resultados positivos, se podría disponer de otras centrales con túneles en la cercanía, aprovechando con eso la maquinaria ya utilizada, la fábrica de dovelas al pie de la central, o de la obra del túnel, mejor dicho, y ya tener personal capacitado, entre otras ventajas muy buenas. Además, cada central que se vaya construyendo podría ir proveyendo energía a las siguientes. No obstante, no todo es positivo, puesto que el costo unitario de nuestra obra, en comparación con otras obras renovables que fueron recientemente inauguradas en el país, es bastante elevado. Se puede citar, por ejemplo, lo que es la obra de la central hidroeléctrica Punta Negra en San Juan, que tiene una potencia instalada
poco mayor al doble de la que nosotros proponemos, y el costo unitario ronda los 6,7 millones de dólares por megawatt, y en cambio lo que son las obras del Parque Eólico Puerto Madryn 1 y el Parque Solar Nonogasta, ubicado en la región, en la provincia de La Rioja, sí tienen costos unitarios mucho menores, puesto que este tipo de obras prácticamente no requieren obra civil. Es por ello que nosotros concluimos que desde el punto de vista técnico, nuestra central es factible y que se pueda construir, pero desde el punto de vista económico es bastante discutible. No obstante, consideramos que primero, antes de poder tomar conclusiones más específicas al respecto, sería muy importante poder contar con estudios de suelos actuales y con eso poder realmente hacer el cálculo estructural de lo que serían las novelas y con eso poder estimar con mayor grado de precisión lo que sería la fabricación de las mismas para ver si realmente es competitivo frente a otro tipo de centrales. Desde ya, muchísimas gracias a todos por su tiempo y por escucharnos. Bueno, creo que se hizo un poquito extensa la exposición, ¿no? Estamos en casi 1 hora y media. Yo quería hacerles una pregunta. Bueno, me pareció muy interesante el último concepto sobre el costo por megavatio y el hecho de que, digamos, ahí muy cerca hay varios parques eólicos, que algunos que están funcionando, otros que están, digamos, no se van a hacer por ahora más parques eólicos porque no hay capacidad para la distribución, o sea, para traer la energía, digamos, de esos parques eólicos para llevarla a los centros de consumo, que sería un problema que también se presentaría en este caso, a menos que toda la energía se consuma localmente en la ciudad, ¿no? Ahora, la duda que yo tengo es, ¿qué pasa con la fauna que es turbinada, digamos? O sea, porque el sistema de rejas era, digamos, para grandes objetos, ¿no? ¿Cómo es desde el punto de vista ecológico digamos, la vida que pasa por las turbinas estas de bulbo? No, consideramos que justamente habíamos aclarado como una de las limitaciones capaz que sería necesario realizar estudios ambientales por distintos profesionales que realmente evalúen biólogos marinos y que evalúen la situación. Pero justamente, nada, habría que hacerse esos estudios, digamos, pero nos parecía, no dejaba de ser algo realmente muy interesante de estudiar desde lo académico y cubriendo distintos temas, eso. Además, también con eso, el otro tema respecto de nuestro tipo de central, que es una central que justamente permitiría ser aprovechada con recursos totalmente renovables y sumamente predecibles. Entonces, tiene la ventaja que en algún momento todo lo que sea la generación convencional ya no se va a poder seguir explotando y en algún momento realmente puede ser que se tenga que caer en este tipo de centrales en donde se tenga que evaluar, porque los demás tipos de generación de lo que es el mar también tendrían ese mismo tipo de problemas con respecto a lo que tiene que ver con la fauna marítima. Entonces creemos justamente, y por eso lo pusimos como un limitante, en el cual preferimos no entrar en detalle, que realmente tendría que ser estudiado por un cuerpo de especialistas que consideren todas las áreas, desde la parte de ingenieros que se dedican a la construcción, como especialistas en especial en lo que tiene que ver con la fauna marítima, ¿no? Bueno, esta vez empecé preguntando yo, porque la vez pasada le di la palabra a Cecilia y ella me dijo que bueno, que... Yo conozco los trabajos y me resulta un poco difícil a veces preguntar. Claro, claro. ¿Querés hacer de todas maneras algún comentario, Cecilia?
sea que acá, digamos, no fuiste tutora directa, digamos, sino... No, porque más allá de eso fui siguiendo el minuto a minuto también, así que por eso digo, se me complica preguntar a veces porque ya les he ido haciendo las preguntas, entonces como que no me quedan demasiadas cosas para preguntar. Bueno. No, por ahí que en algún momento ellos habían probado hacer un canal, no probado porque no se probó, pero ellos tuvieron como una alternativa de en vez de hacer un túnel, hacer un canal, que algo lo dijeron por arriba, por ahí si quieren explayarse un poco más, porque no pudieron hacer tampoco un planteo de alternativas, digamos, o sea, como uno requeriría en estos casos, porque esa alternativa fue desechada. Principalmente al volumen de suelo que implicaría la construcción de un canal frente a lo que sería un túnel. De hecho, partimos como de cierta manera, del proyecto base, lo que es el proyecto de Sogrea, el cual justamente planteaba un canal. Y en nuestro caso, planteando un túnel, digamos una tipología como más moderna, se ve reducido el impacto desde el punto de vista del movimiento de suelos, lo cual consideramos conveniente. Como más que nada venía por ese lado nuestra como decisión de quedarnos con lo que es un túnel y después, bueno, comparamos lo que es movimiento de suelos y evaluamos distintos diámetros y disposición de turbinas. Y además ahí también habíamos por ahí pensado en que podía existir un problema ambiental más serio, porque el Sí, canal no era menor, digamos, el canal que les quedaba para, entonces, bueno, quedaba cortada la península al medio, digamos. sí, eran dimensiones realmente enormes, digamos, justamente, o sea, dimensiones muy grandes. Lo que planteaba este proyecto de Sogrea, que digamos, fue el que más avanzó, digamos, en estudios y el cual leímos bastante, justamente la sección era de 8.000 metros cuadrados, o sea, eran un ancho aproximadamente de 200 y pico de metros y es importante destacar que ahí hay cotas de terreno de 100, o sea, más 100 respecto al nivel del mar, o sea, realmente es un movimiento de suelos grotesco frente capaz a plantear un túnel sumergido, digamos. Sí, además con eso también que había mencionado, con el movimiento de suelos que implicaría ese canal, se podrían hacer, si bien para una presa de materiales sueltos no es que únicamente se usa el tipo de roca que nosotros podríamos extraer, se requerirían aproximadamente 4 presas de yaciretá para podérselas hacer en lo que tiene que ver con el volumen de la presa, con lo cual es algo monstruoso realmente. Está bien, parece muy razonable el uso de un túnel. Eso, no sé si el ingeniero Tomasín quiere realizar algún comentario, alguna reflexión. Buenas noches para todos. No, quería destacar un poco esto que acaban de decir los chicos, un poco referido también a la observación de Cecilia, la idea de plantear un túnel para conectar los dos golfos, surgió un poco como un desafío, como una alternativa frente al desafío de construir ese semejante canal, ¿no? Semejante canal que parece hoy, desde el punto de vista del impacto ambiental en esa región que también es tan sensible, parecía una cosa, digamos, difícil de llevar adelante, ¿no? Entonces, frente al avance tecnológico que se ha dispuesto en los últimos tiempos, la idea de un túnel, con todo el avance de las tuneladoras, nos generaba la idea de ver, bueno, es decir, es factible cuánta energía se puede utilizar, cuánta energía podemos disponer con un túnel de las dimensiones en que hoy podríamos construir, ¿no? Y ponerle un poco números a estas cosas, ¿no? Un poco la cuestión de fondo del proyecto era, bueno, pongámosles número a estas ideas y creo que a eso apuntamos, ¿no? Está muy bien. Bueno, no sé, Eduardo, si vos querés hacer alguna consulta, pregunta.
alguna, no sé si es que lo estudiaron o lo pusieron como para tenerlo presente. ¿Cómo trabajar con la música artística? Hay un montón de 65 millones, todo esto, que hablaban de estudios, obras ambientales. ¿Saben qué es eso o lo pusieron como para tener en cuenta? Perdón, pero no escucho muy bien. Tampoco, perdón. ¿Me escuchan ahí? Ahí va Ahí mejor, sí, perfecto. En el presupuesto vi creo que alrededor de 65 millones que hablaban de obras ambientales. ¿Eso lo pusieron como para tener en cuenta o saben de qué se trataría eso? Ese tipo de obras las contemplaba el manual en sí, el manual el que había mencionado de centrales hidroeléctricas elaborado por el Ministerio de Energía, estipula distintas etapas o niveles de avance de proyectos, desde lo que sería un nivel inventario hasta lo que sería una parte de proyecto, casi proyecto ejecutivo, y lo que hace son, dependiendo de la etapa en la que se esté analizando, puede tomar o como valores realmente separados o desglosados por ítems, o en lo que sería nuestra etapa, que es una etapa de inventario de anteproyecto, lo toma realmente como si fuera un porcentaje respecto a lo que sería el costo de la obra civil. En realidad, como la obra civil que estipula es la obra total, y el costo de lo que son las dovelas para nosotros fue un costo sumamente grande, lo que habíamos decidido con Nicolás fue descartar lo que es la parte de la fabricación de las dovelas y referirlo a lo que es la construcción del resto de la central y del túnel. Está, sí, un poco pega, ¿no? Pega el tema de lo que puede ser impacto ambiental, lo que uno mucho no sabe. Y también lo otro que es impresionante es la obra esta de hacer ese túnel en ese dique natural que es el Istmo, ¿no es cierto? Es una obra de, ustedes mismos dijeron, creo que 6 kilómetros, con un 17 metros de diámetro y demás. Yo les pregunto, no sé si es que la conocen o todavía está es muy etapa de proyecto, ¿no era factible analizar o si es que lo miraron, no sé si en Escocia, si conocen en Escocia hay un estudio, una planta maremotriz que se hunden, digamos así, en el lecho marino las turbinas y aprovechan las corrientes de ingreso y egreso a un golfo. Siendo el golfo justamente de San José, del que tiene las mayores variantes, ¿no? De alturas, y la boca justo era la más chica, creo que alrededor de 6 kilómetros. ¿No hubiera sido una obra que de mucho menor envergadura aprovechar ese estrangulamiento natural para desplegar ahí ese tipo de turbinas? En realidad sí, ese tipo de centrales son las que yo había mencionado antes, que serían las que aprovechan justamente, como vos mencionaste, la energía de las corrientes, pero la realidad es que ese tipo de estudios ya se efectuó con otro trabajo profesional de otro alumno que se llama, no me acuerdo ahora el nombre de pila, pero se llama Vindelli de apellido, y entonces por eso preferimos no meternos en ese tema, como para no duplicar trabajos, ¿no? Pero se podría hacer eso. No, aparte Sí, era justamente estudiar este fenómeno natural tan particular en el mundo como es este desfasaje natural, digamos. Y ver qué se podía hacer al respecto, más allá del impacto ambiental, tratar de minorizarlo justamente con esta propuesta de túnel como jornada, pero obviamente hay que evaluarlo en futuras instancias y sería, digamos, algo delicado. Sí, y además también lo que tiene que ver con la fauna marítima, ocurriría el mismo problema que tendríamos nosotros en nuestro tipo de central. Gracias. Más aún, en algún punto, la nuestra estaría protegida de lo que serían grandes animales por las rejas. Entiendo. Gracias. el trabajo de Vindelli se presentó el año pasado y era en la desembocadura creo que del río Santa Cruz. Sí. Pero es un tipo de equipo que es un poco parecido al aerogenerador, pero sumergido, digamos. Sí. Claro. O sea, son potencias mucho más chicas que las de estas turbinas. Pero bueno, sí, puede ser una alternativa.
presa no aprovechaba la diferencia de mareas de un lado del istmo con respecto al otro. Claro. Claro. Pero no, yo creo que es un trabajo, digamos, muy valioso el que han hecho, ¿no? Quería preguntarle a Roberto si él quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. No, me parece interesante, pero, por ejemplo, yo también estaba pensando en ese tema ambiental. Acá la escala de peces no es algo que se pueda plantear, pero tiene que haber experiencia, porque la RANS está funcionando hace 50 o 60 años, y ellos ahí deben tener un problema similar. Sería bueno saber cómo lo han resuelto. Sí, Está bien que tal vez no es una zona de profundidades tan grandes, pero el problema debe ser parecido, si yo no me equivoco. Eso no averiguaron nada ustedes. sí, si me permiten presentar algo aquí de nuevo. Perdón. Hubo algunas diapositivas que dejamos ocultas por si nos hacían consultas al respecto, porque tampoco queríamos hacer tan larga la presentación. Pero aquí, por ejemplo, se pueden ver lo que es las dos centrales más importantes que destaqué antes, y con el caso de la RANS, creo que también se usa una especie de escala de peces, y también lo que se utiliza es una esclusa para el paso de barcos. Además, también otro tema que quería destacar, que no mencionamos en lo que es la parte ambiental, en el caso de la central, la del lago Jibo, en la de Corea del Sur, originalmente lo que se había hecho era construir una laguna para aprovechar el agua de lluvia como para poder ser utilizada para obras de riego. Pero lo que pasó es que al ser una laguna, es decir, que no tenga salida hacia el mar, se empezó a contaminar y trajo problemas obviamente ambientales. Y entonces luego lo que decidieron utilizar es modificar un poco la estructura de la presa y justamente permitir nuevamente la salida a lo que es el exterior, o sea, hacia el lado del mar, lo cual trajo beneficios totalmente ambientales por el recambio del agua, y justamente con eso después volvió a crecer la fauna marítima, lo cual es algo sumamente destacable. No, yo digo por los problemas que generan estas menores diferencias de altura, que para lograr potencia requieren turbinar volúmenes mucho más grandes. Me imagino que ese es uno de los problemas de este tipo de centrales, ¿no? Pero es interesante tenerlo como opción. Evidentemente, un túnel de 17 metros es un túnel importante, pero tal vez se puede usar más de uno en reemplazo y tener algún diámetro más corto. No sé cómo será el tipo de roca para el corte en estas longitudes. No sé si tenés alguna experiencia, Carlos, sobre eso. Estás mudo. Muteado. No, yo he trabajado con estas máquinas TBM, pero en suelos, no en roca blanda. La Tosca dicen que es una roca blanda. Bueno, sí, claro. Y en diámetros de 5 a 9 metros, digamos, ya 17,5 es un diámetro grande, ¿no? Pero de todas maneras, pienso que acá hay que ir a diámetros muy grandes, porque así la relación entre la superficie mojada y los volúmenes son más favorables, porque, digamos, hay casos en los cuales no importa tanto la pérdida de carga. Se discute mucho cuando se hacen estos túneles, porque las dovelas en algunos casos se fijan con pernos. Esos pernos tienen como unos nichos, y está la gran discusión si qué
cuánto afecta a la rugosidad, digamos, cuánto afecta esos nichos, si hay que digamos, sellarlos. Hay que hacer un análisis, pienso, detallado, ¿no? Para optimizar eso, pero el tema, me imagino, la máquina. Y la máquina no es fácil mover una máquina de estas dimensiones, digamos, porque digamos, la parte delantera, el escudo, es una unidad, se baja la herramienta de corte y después todo el escudo, ¿no? Supongo que una máquina así tan grande a lo mejor hay que armarla por partes, o hay que transportarla, hay que llevarla hasta ahí, ¿no? Pero bueno, ¿la vida útil de las turbinas de cuánto se estima? ¿Diámetro de las turbinas? No, la vida útil. No, yo no recuerdo. ¿Vos, Andrés? No, tampoco recuerdo muy bien. Lo que sí recuerdo es que con respecto a lo que eran las turbinas de la RANS, que como ya habíamos mencionado, se hizo en la década del 60, empezó a funcionar en el 67, y por lo que tenemos entendido, las turbinas todavía siguen funcionando con el mantenimiento de rutina, pero no han tenido problemas mayores. A lo cual, mínimamente desde el 67 hasta acá, ya han pasado más de 60 años. Perdón, un poquito menos de 60 años. Gracias. Ahora, debe ser una vida útil importante porque lo que se le hace es, hay recorridos integrales, pero con periodos largos. Sí.